Bueno, aquí como siempre me piden hallar la corriente que pasa por cada una de las resistencias y la caída de potencial en cada una de las resistencias. Entonces vamos a hacerlo por medio de dos métodos. Uno de ellos, el primero, sale supremamente fácil mirando las resistencias equivalentes. Después vamos a utilizar un segundo método, que es utilizando las leyes de Kirchhoff, y ese va a salir un poquito más largo, pero vale la pena revisarlo. Entonces, este circuito de aquí voy a reescribirlo de una manera equivalente, de tal forma que yo pueda unir estas dos resistencias que están acá en una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se halla teniendo en cuenta que ambas resistencias se encuentran en paralelo. Entonces mi circuito equivalente va a quedar de la siguiente manera, y este sería mi nuevo circuito. Ahora, ¿cómo hago para calcular este R equivalente? Pues como los dos están en paralelo, recordemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 kilo ohmio, porque se sacan los inversos de las resistencias, más 1 sobre 2 kilo ohmios. Y 1 más 1 medio me da 3 medios de kilo ohmio. Pero aquí tengo la resistencia equivalente y este es un error muy común. Aquí yo tengo que sacar los inversos, porque este es el inverso de la resistencia equivalente. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente paso numerador a denominador y denominador a numerador. O sea que en vez de tener 3 medios tendría 2 tercios sobre 3. Listo, ya calculé la resistencia equivalente. Y ahora sí, este circuito yo lo puedo solucionar de una manera directa. Una forma sería sacar una resistencia equivalente entre estas dos, o sencillamente decir que como están en serie comparten la misma corriente. Entonces puedo decir que 20 voltios igual a 6 kilo ohmios por la corriente I que viaja ahora en este circuito, más la resistencia equivalente, que son 2 tercios de kilo ohmio por la misma corriente I. Ahora, ¿por qué pasa la misma corriente en esta resistencia y en esta? Pues porque están en serie. Y de aquí, pues yo diría que 6 más 2 tercios sería 6 por 3, 18, más 2, 20 tercios de kilo ohmio por la corriente. Este 20 lo paso a dividir aquí y este 3 lo paso a multiplicar acá, o sea que la corriente serían 3 miliamperios. Y aquí ya está. Ahora, esta corriente es la corriente que pasa por la resistencia de 6 y la resistencia equivalente. Por lo tanto, ya hallé la corriente que pasa por la resistencia de 6 kilo ohmios. Entonces, digamos que por acá pasa una corriente I1. Y yo puedo decir que esta es la misma I1. Ya la calculé. Ahora, ¿cuál sería la caída de potencial o la diferencia de voltaje? O como comúnmente yo lo llamo, delta phi, porque pues así yo denoto el potencial. Pues eso sería el valor de la resistencia por ley de Ohm por la corriente que pasa por esa resistencia. Esta es la de acá de potencial. 6 por 3, 18. Kilo es 10 a la 3, mili es 10 a la menos 3. Entonces 10 a la 3 por 10 a la menos 3, eso es igual a 10. 0 y 10 a la 0 es 1. O sea que eso me quedarían 18 voltios. Pero está la diferencia de potencial que pasa por la resistencia que está con azul. Y listo, ya lo calculé. Ahora, esta corriente que pasa por la resistencia equivalente me sirve para hallar cuál es la diferencia de potencial en la resistencia equivalente. Entonces, esa diferencia de potencial de la resistencia equivalente sería igual, por ley de Ohm de nuevo, el valor de la resistencia equivalente por la corriente que pasa por la resistencia equivalente. O sea que la resistencia equivalente, 3 se va con 3, me quedaría 2 voltios. Yo pude haberlo calculado de una manera más sencilla, es decir que 20 voltios es igual a la caída de voltaje aquí, que son 18, más la caída de voltaje acá. O sea que yo despejo acá, me quedaría 20 menos 18, 2. Bueno, esa sería otra manera. Ahora, ¿para qué me sirve a mí calcular la diferencia de potencial aquí en la resistencia equivalente? Pues muy sencillo. Recuerden que esta resistencia equivalente viene de estas dos que están en paralelo, y si ellas dos están en paralelo comparten la misma diferencia de potencial, que sería la diferencia de potencial de la resistencia equivalente, es decir que la caída de potencial o la diferencia de potencial son 2 voltios para, coloquémosla aquí, para la resistencia, coloquémosla aquí, de 1 kilo ohmio y de 2 kilo ohmios. Calculé dos cosas con esto que está acá. Y esta diferencia de potencial para ambas resistencias me ayuda o me sirve para calcular la corriente en ambas resistencias. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo, 2 voltios para la resistencia de 1 kilo ohmio sería igual a ¿qué? A 1 kilo ohmio por la corriente que pasa por esa resistencia. Llamémosla corriente número 2 y la corriente que está por acá afuera, llamémosla corriente 3.
O sea que esta sería la corriente 2, luego la corriente 2 es igual, este pasa a dividir, aquí lo pasa a dividir, o sea que me queda 1 sobre 10 a la 3, cuando pase a dividir aquí, y entonces 10 a la 3 sube, o sea que me quedaría 10 a la menos 3 y esto es mili, o sea que esto me quedaría en 2 miliamperios. Esa es la corriente 2. Y la corriente 3, le saquemos la ley de Ohm, de nuevo, 2 voltios sería igual a 2 kiloohmios por la corriente, esta era la corriente 2, esta la corriente 3, o sea que la corriente 3 es igual 2 dividido 2, 1, de nuevo kilo pasa a dividir, kilo es 10 a la 3, 10 a la 3 en el denominador, sube como 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 es 1000. Y recordemos 2 dividido 2, 1, o sea que esto me queda 1 miliamperio. Y ya solucioné el circuito completamente. Ahora, si yo quiero utilizar las leyes de Kirchhoff haciendo un análisis de mallas y de nodos, el ejercicio sale un poco más extenso porque yo tengo que solucionar un sistema 3×3, es decir, un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente video. Ahora, la cuestión es, ¿y por qué complicarse de esa manera? Bueno, resulta que cuando los circuitos se hacen mucho más complejos y no puedo sacar las resistencias equivalentes, toca por medio de ese otro método y utilizando algunos teoremas que utilizan los ingenieros eléctricos o electrónicos, que serían unos teoremas un poco más avanzados y que se nos sale de las manos de este curso, ¿vale? Pero entonces vamos a ver cómo funcionaría ese sistema de ecuaciones para el siguiente método. Y bueno, dejamos hasta aquí para que no se nos haga el video muy largo con este primer método resolviendo este primer ejercicio.